Muy bien. Ya. Hace un momento estábamos hablando del cambio climático y cómo vamos a continuar. El cambio de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años, eso ya lo sabemos. Y el cambio de hoy es producido por el hombre a un ritmo alarmante. Como le dije, es uno de los factores internos que están causando el cambio climático. Pero ¿por qué hoy? Si vivimos aquí hace mucho tiempo, pero ¿por qué hoy? ¿Alguien puede decir? Acá lo dicen, mire, fue a raíz de esto, la revolución industrial. A partir de este momento, hay un antes y un después en el tema de los efectos que está ocasionando el hombre al medio ambiente. ¿Por qué? Porque justo en este momento es que el hombre empieza a utilizar el combustible fósil de una manera más rápida, más agresiva, ¿ya? Sin preocuparse de que si es que este equipo, esta maquinaria que está utilizando este combustible, está ocasionando algún tipo de contaminación. Y hoy en día no podemos dejar de ver las películas, las imágenes que muestran de películas anteriores, donde se ve que todos los vehículos que eran por combustión utilizados por combustible fósil eliminaban o desprendían una cantidad alarmante de humo tóxico, humo contaminante, ¿no es cierto? Y es en ese momento, desde 1850 hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 200 años. Perdón, casi 200 años, ¿no? 180 años. Todo esto está ocasionando que nosotros estemos viviendo este cambio climático. Entonces nosotros estamos viviendo o estamos pagando los excesos que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y también nuestros padres. Lo que quiere decir que nosotros vamos a ocasionar que nuestros hijos tengan un futuro bueno o un futuro malo con respecto a la crisis climática. Pero ¿qué podemos hacer nosotros simplemente como una persona, como estudiantes de medicina? Podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros, como les he ido diciendo siempre, si nosotros, la mejor manera que podemos enseñar es con el ejemplo. Y eso es algo que podemos hacerlo de manera muy fácil. ¿Ya? La principal causa es el dióxido de carbono. ¿De dónde se desprende el dióxido de carbono? ¿De los autos? De los autos, de los escapes de los automóviles. Y es increíble, pero hoy en día nos hemos hecho tan dependientes del automóvil como del celular. No podemos estar sin tener un vehículo que nos transporte de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque lastimosamente las distancias son grandes en las ciudades. No es como las distancias en un pueblo, donde, bueno, podemos ir caminando a donde nosotros querramos. En cambio, en las ciudades son distancias grandes que si no utilizamos un medio de transporte, no podemos llegar. Y en las casas, ustedes no me dejan mentir, hay algunos domicilios que tienen más de un vehículo en casa, ¿no? Tienen 2, 3 vehículos, ¿sí? Todos tienen un vehículo, un medio de transporte. Así es que tenemos que tener en cuenta eso. O sea, la contaminación por familia es más alarmante. ¿Ya? No tiene 8 vehículos. ¿Qué?
Mi vecino tiene 8 vehículos y son 5 personas. Imagínense, es cierto, es tremendo. O sea, parece que tienen un vehículo para cada día de la semana y uno especial para los feriados. Es alarmante, aunque sea por tenerlo ahí estacionado, pero ahí lo tienen, ¿no? Y bueno, no son casos aislados, son casos muy repetitivos en nuestra sociedad. Y no podemos quedarnos de manos cruzadas pensando que no nos va a afectar. La crisis climática ya nos está afectando y cada vez es más notorio. ¿Por qué? Porque la temperatura está subiendo y está subiendo y está subiendo. Y poco a poco, si no se hace algo al respecto, esta alta de temperatura puede llegar a ser incompatible con la vida si no se hace algo, pero ya. O sea, estoy siendo un poco exagerado, pero es cierto, a la larga, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, lastimosamente ya no van a poder estar al aire libre como nosotros hacemos ahora, salir a caminar por ahí. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente va a estar demasiado alarmante, perdón, ¿ya? ¿Qué evidencias tenemos de que ya existe la crisis climática? ¿Alguien me puede decir qué evidencias ya tenemos? Algo palpable, algo que ya podemos ver. Acabo de hablarlo de eso. El calor. El calor puntual, el calor. Al inicio hemos hablado también de que Que antes o sea, era bien definido el verano, otoño, invierno, todo esto. exacto, las alteraciones de las estaciones del año. ¿Sí? La temperatura promedio del mundo ha aumentado en la última década y puede llegar a aumentar 10 grados en el último siglo. Imagínense, chicos, ahorita con una temperatura de 36, 37 grados estamos sufriendo, 33, 34 grados estamos sufriendo, 10 grados más cuando ya estén nuestros hijos ya mayores, vamos a estar a ¿cuánto? 45 grados. ¿Será que van a poder vivir afuera? Difícil. Sé que hay personas que viven en lugares cálidos, pero 45 grados es 45 grados. Y difícil estar al aire libre. El nivel del mar ha aumentado 17 centímetros en los últimos 100 años. ¿Qué les parece? 17 centímetros de mar hay más. ¿Por qué? Por el deshielo de los glaciares. El deshielo de los casquetes polares está haciendo que aumente los niveles del mar. Y si aumenta el nivel del mar, entonces van a haber países, van a haber ciudades que se van a ver sobrepasados por el agua. Una oleada puede llegar a ser la diferencia en la subsistencia o no de este país, de esos países. En la última década esta cantidad ha sido el doble. Estos 17 centímetros en la última década, en los últimos 10 años, ha ido aumentando el doble. O sea, si se esperaba que aumente en 100 años, ya se está aumentando más rápido. ¿Por qué? Porque la temperatura está aumentando, está ocasionando más deshielo de los casquetes y lo que está aumentando más la cantidad de agua de los océanos. 3 milímetros cada año aumenta el nivel del mar. 3 milímetros, si vamos sumando y sumando, es harto. Alrededor de las inundaciones cada vez son más frecuentes, lo que puede llevar a que desaparezcan muchas ciudades costeras. ¿Todo por qué? Por este deshielo de los casquetes polares, por el aumento del nivel del mar y porque a nadie le importa. Creo que con ustedes ya les comenté el tema de los Pislis, ¿no? Chicos, ¿no? Sí. Ya les comenté, aquí están. Eventos extremos como tormentas y huracanes que pueden hacerse más grandes. Antes no se escuchaba tanto porque tal vez no teníamos el que esté una persona ahí grabando y filmando y mostrándonos, pero en realidad ocurría mucho menos, ¿ya?
Acidificación de los océanos. Esto lo vamos a ver en la última diapositiva. Es algo muy importante la acidificación de los océanos. Y si no hay un pH adecuado, pone en riesgo la vida de los animales bajo el océano. Y bajo el océano también existe la cadena alimenticia. ¿Ya? Acá tenemos imágenes de cómo son las ciudades. Miren, muy pocas plantas, ¿no? Muy pocas plantas y es por eso que es la temperatura bastante hostil. El aumento de la población cada vez hace falta más tierra cultivable porque el mundo está densamente poblado y se necesita más comida para abastecer a tanta población. Toda esta gente está sufriendo, las ciudades grandes están sufriendo, porque ya no existen terrenos adecuados o en cantidad suficiente para que podamos cultivar para poder alimentar a esa gente. Y es por eso que existe tanta diferencia hoy en día de las potencias mundiales contra los países subdesarrollados como nosotros. Miren la diferencia de los deshielos en el 77, en el 89, en el 2006 y en el 2009. Miren, la cantidad es como van disminuyendo. Ahora, puntualmente, ¿qué es el cambio climático? Miren esta diferencia. Esto ya fue inundado y esto no. Durante la última década, el planeta Tierra se ha estado calentando más de lo que debería debido a los gases de efecto invernadero. ¿Alguien sabe qué son los gases de efecto invernadero? ¿No? ¿Andrea? Si no me equivoco, son lo que impulsan las industrias y contaminan el ambiente. Le comento que no. Los gases de efecto invernadero son los gases que están en nuestra atmósfera que en condiciones naturales permiten que este hermoso planeta Tierra sea habitable. Permite que la temperatura de nuestro planeta Tierra se mantenga en una temperatura ambiente agradable. Pero lo que usted está diciendo, todas las industrias, todos los vehículos, todos los rumiantes eliminan gases que van y hacen que este gas de efecto invernadero se cambie, se altere, aumente de tamaño. Y lo que antes era adecuado para el planeta Tierra se está tornando en inadecuado y está ocasionando el cambio climático. Ahorita les voy a explicar bien en una imagen. Bueno, tenemos vapor de agua, dióxido de carbono, lo producimos nosotros y los volcanes. Tenemos el metano, depósitos de basura y agricultura, procesos digestivos de los rumiantes. Todos estos, dióxido de carbono, metano, en algunos vapor de agua por efecto de la retroalimentación, son los que van y aumentan los gases del efecto invernadero, óxido nitroso, en la práctica con cultivos fertilizados, cloruro de carbono. Esto se ha restringido en el uso de los años, donde habían los clorofluoros de carbonos, estaban en los frascos de aerosoles. Si se han dado cuenta, ahora van a los supermercados y ya no hay casi estos productos en aerosol. ¿Por qué? Porque eran muy nocivos para la capa de ozono y eso se ha prohibido. Ahí tenemos a nuestro amigo el Peasley. Son hermosos, ¿no? Enormes y no son ni polares ni grizzlies. Ahora, ¿cómo definimos el calentamiento global? Ahorita les voy a explicar. El calentamiento global, vamos a leer la teoría, pero chicos, nuevamente les quiero explicar. No quiero que ustedes sean unas máquinas repetidoras.
Quiero que ustedes entiendan el concepto y después lo puedan decir en sus palabras, siempre y cuando no nos salgamos del concepto principal. ¿Ya? El calentamiento global es el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre. ¿Por qué dice en el tiempo? Porque vamos a hablar, no sé, del calentamiento del mes de junio, del calentamiento global de hoy, ¿ya? De la atmósfera terrestre y de los océanos, porque se calienta todo el planeta Tierra, tanto la Tierra misma como los océanos, ¿sí? Y se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por la emisión de dióxido de carbono. ¿A partir de qué momento? De la revolución industrial, cuando se han visto que el ser humano ha empezado a utilizar más combustible fósil, ¿ya? En otras palabras, el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra debido al incremento de los gases de efecto invernadero. Aumento de la temperatura global promedio en un determinado tiempo ocasionado por los gases de efecto invernadero, por el incremento de los gases, chicos. ¿Ya? Eso es el calentamiento global. Si multiplicamos el efecto invernadero hasta niveles que conducen al calentamiento global del planeta y el peligroso cambio climático, es el denominado efecto invernadero antropogénico. Esta palabra de aquí, antropogénico, ¿alguien sabe qué es? Antropogénico, puntualmente, es la acción del hombre. ¿Ya? Entonces, si decimos, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué decimos que el planeta Tierra está sufriendo alteraciones antropogénicas? La respuesta sería por la acción directa o indirecta del hombre. ¿Ya? Esta palabra, antropogénicos. Acá tenemos el dibujito que les digo. Esto es lo que pasa en nuestra atmósfera. Acá tenemos a nuestro hermoso Sol. El Sol emite rayos hacia nuestro planeta Tierra. ¿Para qué? Para que éste tenga una temperatura agradable. Esta radiación pasa a través de la atmósfera, ¿ya? Pasa a través de la atmósfera y permite que todo lo que está dentro de acá del planeta Tierra viva adecuadamente, ¿ya? Todo se da en condiciones normales. Pero aquí vienen las acciones antropogénicas, es decir, la acción del hombre. ¿Y qué hace este animalito? El hombre agarra y desde el momento de la revolución industrial para adelante empieza a consumir más combustible fósil, ¿sí? ¿Y qué hace el combustible fósil? Elimina dióxido de carbono que se viene para acá y va esta capa de gases de efecto invernadero. ¿Están viendo el cursor, chicos? Disculpen. Todo esto de acá de gases de efecto invernadero, que digamos, por darle un valor, que tenga 10 centímetros, con todo lo que se va incrementando y se va espesando con el dióxido de carbono, con el metano que eliminan los rumiantes, se va a aumentar a 20 centímetros, por decirle. Se va a hacer más grueso, se va a hacer más espeso. Y el Sol va a poder ingresar, sí va a poder ingresar, pero no va a poder salir, como está aquí esta flechita, no va a poder salir. ¿Y qué va a pasar? Va a querer salir y va a rebotar. Va a querer salir y va a rebotar. No va a salir en su totalidad todo el calor restante. En condiciones normales, este calor salía, lo que sobraba se iba para afuera, fuera de la atmósfera, para que no cause ningún daño al planeta Tierra. Pero como este gas de efecto invernadero, o lo que los brasileños llaman efecto estufa, se ve alterado, ocasiona que no se salga todo el calor y esto rebote.
Y eso es lo que está ocasionando que tengamos un aumento de los gases de efecto invernadero que llevan a la crisis climática actual. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? ¿Alguien quiere que le explique algo? ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa en los gases de efecto invernadero. En condiciones normales, los gases de efecto invernadero es adecuado para el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ayudan a mantener la temperatura ambiente adecuada para la vida. Pero a raíz de acciones antropogénicas o acciones del hombre directas o indirectas, están llevando a, ¿qué cosa? A que se incrementen los gases de efecto invernadero, ocasionando un aumento de la temperatura en el planeta Tierra, lo que lleva a la crisis climática. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Lo que quiere decir lo siguiente. Son los cambios drásticos del clima. Drásticos porque se producen rápidamente debido a la alteración de los ciclos naturales. Lo que decía nuestra compañera. Ciclos naturales. Ya no hay un determinado invierno. Por darles una fecha. El 1 de mayo empieza el invierno. Hasta el 1 de junio. ¿Ya? Después viene otoño, primavera, verano. No hay ya una delimitación marcada como antes. ¿Por qué? Por todas estas alteraciones. Entonces, en resumidas cuentas, si existen más gases de efecto invernadero, va a haber más calor o más frío, porque no solamente es calor, ¿no? Porque también en otras áreas de nuestro planeta está donde no hacía frío, ahora hace frío. Hay más lluvia. ¿Por qué? Porque está habiendo más evaporación de agua, está habiendo más precipitaciones en algunos lugares, está habiendo también más deshielo, está habiendo más inundaciones y está habiendo más viento. ¿Por qué? Porque tampoco el hombre está ayudando a que haya deforestación y los árboles, aparte de darnos de los pulmones a la tierra, también evita que sirven como rompevientos, ¿no? Entonces, mientras más gases, más calor, más frío, más lluvia y más viento. Si disminuimos esto, va a haber obviamente una alteración de todo esto y vamos a ir mejorando lo que es nuestro clima en nuestro querido planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, efecto invernadero. Es lo mismo, es otra diapositiva de lo mismo. Fíjense, como todo normalmente sale, pero los otros ya no está saliendo. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía en el suelo y emiten al haber sido calentados por la radiación solar. Las retienen. Eso es lo adecuado, que retengan una parte, pero no todo. ¿Ya? Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Es decir, a todos los que están dentro del planeta Tierra nos va a afectar para bien o para mal. Pero como estos gases de efecto invernadero están alterados, nos va a afectar para mal. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Ahí nos vamos a quedar. Hoy día, chicos, nos vamos a quedar en esa parte. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático?